Sea bienvenido, gracias por estar aquí. Bienvenidos al Colegio Nacional de Educación a Distancia. Mi nombre es Maynor Vázquez, profesor de Estudios Sociales, y hoy vamos a analizar un tema que quizá no es difícil, pero sí definitivamente es importante. Quizá el más importante de todos, y de esta forma nos preparamos para la vida y también nos vamos a preparar para el segundo examen de estudios sociales. Así que hoy vamos a aprender mucho, vamos a poner mucha atención y de paso vamos a aprender y meternos en un tema que definitivamente tiene que ver cómo con nuestra supervivencia con especie, definitivamente que sí. Así que vamos a ver la materia de este examen. Vamos a ver por qué tan importante, por qué de esta introducción. El cambio climático. La humanidad contra el reloj. Bueno, si hablamos de este tema, hablamos de nuestra supervivencia y también que así como hoy tenemos tres crisis en el mundo, tenemos la crisis de salud producto de la pandemia, tenemos la crisis económica que también viene producto de la pandemia, pero tenemos otra pandemia que nos está atacando en el mundo en este momento, y disculpen la palabra, pero lo voy a decir así, es una especie de pandemia de la estupidez. Así como lo oyen. ¿Por qué? Porque bueno, parece ser que hemos llegado a una etapa en la cual la humanidad se volvió un enemigo de los expertos, un enemigo de la ciencia empírica, del conocimiento empírico. Hemos dejado de escuchar a los científicos, que de paso ni los conocemos, pero es una sociedad que se dedica a escuchar influencers, a personas que quizá no tienen las herramientas ni el conocimiento ni la cátedra para poder hablar sobre ciertos temas. Nos hemos acostumbrado todos en alguna sección de nuestras vidas a tener que escuchar esos argumentos falaces y que al final hemos perdido lo que es importante y hemos dejado de hacer lo que verdaderamente era vital para salvar el planeta. Y sí, bueno, el hecho de que exista la Tierra aquí, ¿verdad? Que estemos aquí en nuestro planeta y que estemos vivos en este momento, pues tuvo que suceder un montón de cosas increíbles, ¿verdad? Para poder llegar hasta esta posición. Como por ejemplo que la Tierra se encuentra en una zona habitable, nuestro sistema solar, que no esté ni muy cerca de la Tierra ni muy lejos de la Tierra. Como que nuestro Sol sea una variante tipo F, es decir, de que tenga una masa y una cantidad de temperatura versus la distancia a la que nos encontramos, ¿verdad? Que nos dé energía, que tenga estabilidad la estrella para que pueda existir vida en la Tierra. Tiene que existir un eje en la Tierra específico. Y ese tirón gravitacional que nos da la Luna con Júpiter hace que tengamos esa inclinación en el planeta para que pueda existir vida en el planeta. Esa lucha que hay entre la Luna y Júpiter mantiene inclinada la Tierra, forma las estaciones y también hace que los perihelios no sean tan cercanos y lejanos, o sea que tengamos una órbita más o menos estable, una translación estable, una distancia estable al Sol. También necesitamos de que se tenga una masa ideal, ¿verdad? De la Tierra, que sea un planeta rocoso, y tenemos el requisito también del planeta rocoso, de la masa que se ocupa, ¿verdad? Para generar este campo magnético, esta gravedad que tiene ese planeta a este nivel, ¿verdad? Y luego ocupamos una atmósfera, y este punto es vital. Que si no tuviéramos atmósfera, ¿cómo debería ser el planeta Tierra? Si no se tuviese atmósfera, la Tierra debería ser fría y tender a ser fría. Sin embargo, estamos calientes. Es como que si tuviéramos encima un edredón que nos calienta. El planeta se calienta con un edredón y se mantiene calentito. Puede ser que algún planeta tenga edredones gigantes y se esté super calentando, que se esté quemando, ¿verdad? Como es el caso de Venus. Y también tenemos planetas que más bien lo que tienen es una sábana encima, en Cartago, valga un ejemplo, ¿verdad? Y lo que se tiene encima es una sábana, ¿verdad? Y el planeta está frío, como sucede en el caso de Marte. Pero no, nosotros estamos en una posición ideal, no estamos ni calientes y tampoco estamos fríos. ¿Y eso por qué será? Y ese dron que es la atmósfera y que nos mantiene calientes, ¿qué será? ¿Por qué es que nos mantiene calientes? El Sol viene con sus rayos que traen fotones y los fotones vibran
y traen la temperatura y hacen que el planeta esté caliente durante el día, pero luego esa temperatura, esa energía, se queda en unas partículas que están en el aire que se llama el dióxido de carbono. El carbono y otros gases de efecto invernadero, porque no solo está el carbono, voy a hablar por el momento solo del carbono. Así que si usted recuerda aquellas baterías Rayovac y recuerda aquellas baterías Panasonic, ¿las recuerda? Bueno, esas son baterías de carbón. Todas esas tienen una peculiaridad y es la habilidad de poder guardar la temperatura, ¿verdad? La temperatura, no, perdón, la energía en sus moléculas y de esa misma forma pasa con la atmósfera. Cuando el sol se va, quedan todas las partículas calientes, ¿verdad? Que es el carbón y nos mantienen calientes durante todo el tiempo que no está el sol. Así hasta que vuelva a aparecer. Así, de esa forma la Tierra mantiene caliente y nos mantiene con una temperatura estable, no como Mercurio, ¿verdad? Que son bajo cero cuando no le da la cara al Sol y cuando le da la cara al Sol son cientos de grados de temperatura porque no tiene atmósfera. Eso no sucede en el caso de nosotros, no sucede en el caso de la Tierra. Así que estamos en un lugar perfecto. Perfecto para que exista esa presión, para que exista atmósfera, para que pueda existir el agua. O sea, es algo impresionante. Y ahí están todo. Pero al final, todo este montón de cosas que acaba de decir, todo ese montón de requisitos que se tienen que cumplir, al final de todo es sumamente frágil. Y en alguna parte de la historia del ser humano, en lugar de creerse parte de la creación, quizá por malas interpretaciones de corte religiosa, porque son malas interpretaciones, hemos sentido que somos superiores que la naturaleza, hemos sentido que somos superiores que todo lo que está aquí, que toda la creación, y que por lo tanto nosotros como seres infinitamente superiores tenemos el derecho de destruirlo todo, porque por si es como una especie de, no sé, de selección natural con la naturaleza, valga la redundancia, en la cual podemos destruirlo todo, y sería lo normal. Si usted es una persona muy piadosa, se habrá dado cuenta que a Adán lo pusieron en el huerto del Edén para que administrara y cuidara la creación. No lo puso ahí Dios para que se comiera y destruyera todos los árboles y matara a todos los animales. ¿Qué es esa interpretación entonces? Porque estamos nosotros hoy justificando el no defender el ambiente y pensar que eso es bueno y que eso está bien y que eso es justo. Si definitivamente somos la especie más inteligente aquí, pues eso debe ser por algo. Pues debe ser que estemos aquí para proteger a las especies, a todas las especies, vegetales y animales. Debe ser por eso que nosotros estamos aquí. Pero entonces, bueno, tenemos que utilizar como herramienta para entender este tema y luego actuar el conocimiento, no la pseudociencia, sino la ciencia, para utilizarla como arma, ¿verdad? Para poder salvar nuestro planeta. Hoy la Tierra tiene 0,7 grados promedio más de temperatura global que lo que debería tener. Y si la Tierra nos da un edredón para que nos calentemos, escuche muy bien, nosotros tenemos 3 edredones encima. No tenemos uno, ni dos, ni tres. Tenemos 3 edredones encima. ¿Qué es eso? 300% más cantidad de dióxido de carbono que lo que debería ser. Más. ¿Y dónde salió ese carbono? Nosotros, los seres humanos. Fuimos los que producimos más carbono y lo pusimos en la atmósfera. No fueron los volcanes, como dicen por ahí, para desinformar, porque siempre han existido los volcanes, pero hay todo ese tipo de emanación natural de dióxido de carbono. No estoy hablando de la producción natural de dióxido de carbono que hace el planeta y que aumenta cada millones de años, porque se han dado 5 procesos de extinción masiva en el mundo a través de los 5.000 millones de años de historia del planeta, ha sido de forma natural, con una diferencia de millones de años, pero hace 32.000 años terminó la última era glacial y no puede ser posible que en este momento nosotros, con nuestra influencia en tan poco tiempo, ¿verdad? Y tan marcada, estemos haciendo un cambio climático en el planeta, pero de una forma que es artificial. No lo digo yo, no lo dicen los profesores de estudios, no lo dicen los profesores de ciencias, no estoy diciendo porque sea yo el que me lo imaginé, es porque lo dicen los científicos, lo dice toda la comunidad científica del planeta. Y bueno, dicho eso y entendiendo de que este tema es sumamente importante, no es que sea difícil, es que es sumamente importante, vamos a ponerle mucha atención a todo lo demás. Por ejemplo, hablando del efecto invernadero y de lo que acaba
explicar, el Sol viene con su calor, llega sobre la Tierra, ¿verdad? Parte de toda esa energía es reflejada por el Sol, ¿verdad? Y parte de esa energía se queda dentro del planeta calentándola y llevando ese efecto invernadero con esos gases que mantienen la temperatura entre la Tierra. Ahí podemos contar, ¿verdad? Algunos que ya vamos a ver, donde tenemos al carbono y al metano, y aquí como los que más está produciendo el ser humano de forma artificial. Ahora, piense en la teoría del color. ¿Se recuerda cuando se llevaba plásticas en la escuela? O cuando uno le dice cuando va en la calle, mire que está haciendo calor, ¿cómo va a llevar esa suéter caliente, ese suéter caliente o esa camisa, perdón, caliente no, negra? ¿Cómo es que usted va a llevar eso a la calle? No está viendo el sol que hay. ¿Y eso por qué? Porque la luz viene, los fotones vienen sobre un fondo negro y todos los fotones se quedan en el fondo negro junto con la temperatura dentro del fondo negro. Pero si usted tiene una camisa blanca y la luz viene con todos los fotones, con toda la temperatura, al tocar lo blanco, la luz se refleja. La luz se refleja, no se quedan ahí los fotones, ni la vibración, ni la temperatura, se va. ¿De qué color son los casquetes polares? Los casquetes polares son blancos. Entonces cuando viene la luz, reflejan sobre el casquete y se van. Pero si se derriten los casquetes, ¿a dónde viene la luz? Cae dentro del océano. El océano es oscuro y se convierte en un efecto dominó. Se comienza a calentar el agua va quemando más cosas, más hielo, perdón, va derritiendo más hielo. Ese derretimiento de hielo, porque los casquetes polares son agua dulce, toda esa agua dulce cae dentro del océano, es decir, de que se desaliniza el agua del océano, porque usted sabe que hay especies para agua dulce y hay especies para agua salada, y si usted un montón de peces de agua salada le echa un poco de agua dulce, los mata, ¿verdad? Lo mismo sucede en práctica en el océano. Está matando un montón de especies, principalmente el plancton, que es muy sensible a la luz ultravioleta y a los cambios de temperatura. Está destruyendo todas las cadenas alimenticias del océano. Está deteniendo las corrientes marinas que están en el océano por los cambios de temperatura, haciendo que las especies no puedan saber a dónde tienen que ir porque no encuentran la corriente a la que tienen que montarse para poder ir de un lugar a otro a desovar, por ponerles un ejemplo, en el caso de las tortugas, ¿verdad? Y todo ese desastre es producto del efecto invernadero que está asolando el planeta y el derretimiento de los casquetes, ¿verdad? Que cada día es más acelerado y haciendo que esa luz entre en el océano y que no se refleje en muchas... En este ejemplo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces el calor emitido se queda dentro de la atmósfera y el 70% de la energía solar que llega a la superficie de la Tierra es de vuelta al espacio. Así debe ser de forma normal. La tiene que ser reflejada y tiene que devolverse al espacio toda esa energía, ¿verdad? Que viene del Sol. Pero ya sabemos de que esto está variando. Los gases de efecto invernadero, como podemos ver ahí, ¿verdad? Entonces, donde destacan, ¿verdad? El dióxido de carbono, donde destaca el metano, ¿verdad? Como parte de eso, también destaca las partículas de agua, el vapor de agua, ¿verdad? Son de los gases de efecto invernadero más importantes, en el que más está participando el ser humano, así de forma extraordinaria, es en la producción de dióxido de carbono. ¿De dónde viene el dióxido de carbono? Bueno, el dióxido de carbono viene de la combustión del carbono. Entonces, ¿el carbono qué es? Bueno, cuando se quema todos los derivados del petróleo, todos los derivados del carbón natural, incluso del gas natural. Cuando se quema todo esto, ¿verdad? La combustión es la que produce dióxido de carbono, más otros gases de efecto invernadero, más otros gases como dioxinas, que son toxinas, ¿verdad? Y plomo y otros más, o dióxido de azufre, ¿verdad? Que también hay cualquier cantidad producto de la combustión, sobre todo el diésel. Todo esto no lo produjo no sé, no lo produjo la naturaleza, lo produjeron los seres humanos. Lo estamos haciendo de forma sintética, sobre todo a través de la industria y a través de la producción de la energía de tipo sucia, ¿verdad? En el planeta. Este, aquí tenemos el sistema climático de la Tierra, cómo es que funciona en un equilibrio, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Que tiene que ver sobre todo con lo que les estoy hablando acerca de esa temperatura que al final queda dentro de la atmósfera y que se tiene que quedar ahí en cierta cantidad y que al final se está alterando definitivamente este sistema climático de la Tierra.
Aquí tenemos cuál es la composición de la atmósfera de forma natural, ¿verdad? Tenemos que la Tierra, la atmósfera tiene un componente principal que es el nitrógeno, que en el caso de nosotros, pues esa cantidad, pues a los seres vivos, a los humanos, pues no nos hace daño, ¿verdad? El hecho de que exista tanto nitrógeno. Si ocupamos el oxígeno para vivir, para producir energía, ¿verdad? Nuestro organismo, un 20% de composición de oxígeno, pues es ideal para que exista la vida. Luego están otros gases, ¿verdad? Como el argón, y tenemos aquí, ¿verdad? El dióxido de carbono, que como ustedes pueden ver, el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera es bastante poco. Así que es muy fácil variar ese 0.033, ¿verdad? Producción de dióxido de carbono, es muy fácil alterar eso que es tan delicado y tan sensible, ¿verdad? Y alterarlo. Ahí viene que también el agua y el ozono, ¿verdad? También son parte de esas componentes que tiene la atmósfera. Bueno, ya que mencioné el océano, es muy común pensar que el hueco en la capa de ozono es el que causa el calentamiento global. No se confundan, esos son temas aparte. O sea, el tema del hoyo en la capa de ozono no está relacionado, muy poco está relacionado, es prácticamente nada la relación. Así que tratar de no confundir el tema de la destrucción de la capa de ozono por los clorofluorocarbonos, ¿verdad? Que destruyen la capa de ozono, no confundirlo con el tema del calentamiento global. El tema del calentamiento global no está relacionado con fluorocarbonos, sino que está relacionado con la producción de gases de efecto invernadero, en el que destaca definitivamente el metano y el dióxido de carbono. ¿Y qué tal el metano? Bueno, el metano tiene que ver mucho con, como aparece aquí, bueno, el metano tiene que ver mucho con la producción de basura. Basura a cielo abierto produce metano, los botaderos se tienen que meter tubos para quemar el metano por la cantidad de metano que produce la basura a cielo abierto. Costa Rica contribuiría mucho a eso, a la producción de metano, definitivamente, porque tenemos una muy mala política de manejo de residuos. Entonces ahí definitivamente Costa Rica estaría metido totalmente en ese mal manejo de los residuos. Y también producto de forma orgánica, a través, por ejemplo, las heces de los animales, la industria cárnica, ¿verdad? Produce cualquier cantidad de metano, la porcina, ¿verdad? También, ¿verdad? Por todas las heces de los animales, ¿verdad? Producen, y obviamente las heces humanas, ¿verdad? Ni qué decirlo, las aguas negras, todo eso son productores de metano. Y el dióxido de carbono va más por la producción, ¿verdad? De la combustión de los derivados del petróleo. Entonces, en la atmósfera primitiva había mucha cantidad de vapor de agua, había dióxido de carbono, el nitrógeno, ¿verdad? Y había una actividad fotosintética full, ¿verdad? Y teníamos a los árboles ahí produciendo oxígeno. Ya saben ustedes que los árboles hacen a la inversa, ¿verdad? Agarran el dióxido de carbono, que es lo que necesitan, y luego botan, por decir así, el oxígeno. Ya entrando a la atmósfera más moderna, pues entonces ahí tenemos que hay un equilibrio entre la producción del dióxido de carbono y la producción de oxígeno. Si vemos en la atmósfera primitiva, fue una época en que se hacía de forma masiva el oxígeno. De hecho, todo ese oxígeno se creó ahí prácticamente en las épocas primitivas de la Tierra, los primeros millones de años del planeta. Ya en una atmósfera más moderna, pues había un balance, porque en realidad la producción de dióxido de carbono de forma artificial era nula, ¿verdad? Como aparece aquí en este dibujo, era muy poco. Entonces era un equilibrio total. La biocapacidad que tenía el planeta era total, o sea, era totalmente equilibrada. Y luego viene la época actual, así como se ve en esta imagen, en la atmósfera actual, donde ya el dióxido de carbono se disparó y van a arrancar los problemas por la alteración. No hay ninguna biocapacidad, ni ninguna regla de biocapacidad que se cumpla aquí. Hay una distorsión, ¿verdad?, entre la producción del dióxido de carbono, incluso con la producción del oxígeno, ¿verdad?, que estaría relacionado no tanto con la corta de árboles, que eso es un error, que está más relacionado con la muerte del plancton y muerte de las algas verdes azuladas, que son las que producen en los océanos el 70% del oxígeno, ¿verdad? Entonces, y que está muy relacionado con el tema del cambio climático. Aquí tenemos una gráfica de la NOAA, ¿verdad? Y incluso ahí viene con la fuente de la NASA, ¿verdad? Donde habla sobre cómo ha aumentado la temperatura en el planeta, y esto es lo que dicen los científicos. Pero ahí aparecen políticos como Donald Trump, ¿verdad? Diciendo que no hay nada, que esto es mentira, mentira, o sea, que no hay ningún cambio climático. Piensen ustedes,
la gente más rica de la Tierra está relacionada con la explotación del petróleo. Si la gente más rica de la Tierra tiene una relación con la explotación de petróleo, ¿verdad? Los ricos jeques de Qatar, de Arabia Saudita, príncipes, ¿verdad? Los miembros de la OPEP, todos ellos son ultramillonarios relacionados con el petróleo, que van a estar diciendo que el calentamiento global es real, que van a estar diciendo que que esto está sucediendo y que los científicos tienen razón. Por supuesto que no, pero hay un problema, que ellos son los que tienen la plata y van a donar a cuanto partido político de cualquier país, como en el caso de Estados Unidos, a aquel gobernante que cuando llegue al poder se haga la vista gorda en materia ambiental. Porque la riqueza de ellos proviene de la contaminación, el negocio de ellos viene de contaminar, y eso es lo que no se nos puede olvidar. ¿Verdad? Entonces aquí en Costa Rica estamos escuchando un partido político, ¿verdad? Que ya abiertamente acaba de decir que no está de acuerdo, ¿verdad? Con esas políticas ambientales, y no es un partido, ya se le están uniendo más. Y ahí nos damos cuenta que aquí hay gatos cerrados y que tenemos definitivamente un problema entre manos bastante grande, y que Costa Rica, siendo un ejemplo, ¿verdad? De un país defensor de la naturaleza, ya nos estamos metiendo en los caminos que no les convienen al país, ¿verdad? Por el prestigio que tienen, y aparte porque eso está en contra de los intereses de la raza humana, ¿verdad? Y en contra del propio planeta. Entonces, ahí está, el cambio climático producto de la combustión del carbono. Entonces ahí tenemos cómo la temperatura ha elevado. Miren el año 1880 y miren el año 2020, el pico que llega a 1 grado promedio más anual en el planeta. Entonces esto es una realidad, esto no es mentira, es un aumento escalonado, ¿verdad? Sin detenerse, ¿verdad? De la cantidad de temperatura promedio en el planeta, que es completamente real y que solo se puede explicar en tan poco tiempo después de la última glaciación, ¿verdad? Por un fenómeno que sería antropogénico, es decir, de que es el propio ser humano el que lo está produciendo. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos, bueno, los gases de efecto invernadero, donde destaca el dióxido de carbono, el metano, las partículas de agua, también el óxido nitroso, que también en una cantidad menor, y el hexafluoruro de azufre, y el dióxido de azufre también, que no está aquí, ¿verdad? Que son partes de los gases de efecto invernadero. Eh, y donde bajar la cantidad de carbono es la meta. Si lo vemos por países, las emisiones mundiales de dióxido de carbono, ¿verdad? Si ya lo analizamos por países, pues nos damos cuenta que aquí sobresale Norteamérica, sobresale Europa, ¿verdad? Sobresale Rusia, sobresale China, ¿sí? Y si lo vemos con África y lo vemos con América del Sur, ¿verdad? Pues también aparecen ahí en la lista, ¿verdad? Pero las emisiones de dióxido de carbono según la gráfica, por derivados fósiles, ¿verdad? Es extremo en el caso de América del Norte, en el caso de Europa, en el caso de Rusia, en el caso de China, que serían los máximos. eh, bueno, y ahí tenemos Australia también, no nos podemos olvidar, ¿verdad? Porque la cantidad de dióxido de carbono, de emisiones de dióxido de carbono, está más relacionado con el uso de la tierra en América del Sur y en África, pero en América del Norte, en Europa, en Rusia, en China, definitivamente está ligado a la combustión del carbono, es decir, de quemar búnker para producir energía, ¿verdad? Y quemar derivados, ¿verdad? Para poder mover la maquinaria industrial que tienen esos países. Aquí destaca definitivamente, vamos a verlo bastante claro, que en este momento, en este preciso momento, el que está haciendo más dióxido de carbono es China. Y en el segundo lugar tendríamos a Estados Unidos, ¿verdad? Como el segundo productor de dióxido de carbono. Recordar también que Donald Trump, desde que entró al gobierno, se salió de los pactos de ambientales, el protocolo de Kioto en Japón, y también se salió del pacto de París. Y abiertamente, ¿verdad? Se puso en contra más bien de las políticas ambientales, una vergüenza, ¿verdad? Para un país como Estados Unidos. Pero llegando el nuevo presidente de Estados Unidos, el actual Joe Biden, el primer decreto que hizo fue de regresar a Estados Unidos al Pacto de París, ¿verdad? Para que comenzara a liderar toda la parte de la lucha para defender al planeta en materia ambiental. ¿Hasta dónde se puede modificar la atmósfera terrestre? Bueno, tenemos un ejemplo. Hay un planeta que es prácticamente el clon de la Tierra, y ese planeta es Venus, un planeta que lo vemos a simple vista siempre.
¿verdad? Entonces Venus es un ejemplo de lo que podría suceder con la Tierra si el dióxido de carbono ya llega a una parte en la que ya no podemos volver atrás y que no hay vuelta atrás. Hoy tenemos una temperatura promedio de 15 grados centígrados, pero Venus, que tiene la atmósfera de dióxido de carbono más cargada de todo el planeta, ustedes vieron la cantidad de dióxido de carbono, ¿verdad? Que tiene la Tierra, que es de 0,03, la cantidad de dióxido de carbono, pero el caso de Venus, el 96% de la atmósfera es dióxido de carbono. Por lo tanto, su temperatura es 420 grados centígrados promedio, ¿verdad? Por la cantidad tan exagerada de carbono que tiene la atmósfera. Hacia ahí se dirige la Tierra. Eso está completamente claro por los científicos. Incluso en libros. Hay un libro de Michio Kaku, ¿verdad? El que, uno de mis científicos preferidos, donde se habla muy claro acerca del tema de los peligros, ¿verdad? Que vienen para el planeta. Bueno, que ya los estamos viendo, porque ya eso lo estamos viendo, no es algo que va a suceder en el futuro. Claro que podemos cambiar, ¿verdad? Podemos cambiar y empezar a hacer las cosas bien ya, el poder de uno y arreglar el problema. Pero a nivel político, donde las cosas están fallando, ¿verdad? A primer lugar. En cambio climático, emisiones de gases por combustibles fósiles, ahí lo vemos desde 1870 al 2000, cómo ha aumentado de forma insostenible, no se ha detenido. Bueno, sí se detuvo quizá por lo de la pandemia, ¿verdad? Recuerden que el año pasado más bien los países productores de petróleo estaban muy mal económicamente, ¿verdad? Y bajó bastante el petróleo y todo, ¿verdad? Y se desaceleró por culpa de la pandemia. Tuvo que venir la misma naturaleza, ponernos un estate quieto, ¿verdad? Para que no para dejar respirar el planeta, porque el planeta ya se está ahogando, ya era como el coronavirus, pero el propio planeta, por lo que estaba sucediendo. Los niveles del mar han aumentado, producto del, es el cuadro que está en la parte inferior derecha, donde dice el nivel del mar. Ahí se encuentra, ¿verdad? Cómo ha aumentado los niveles del mar en el planeta. Hay países muy sensibles a eso, ¿verdad? Como Holanda, como Bangladesh, el mismo Estados Unidos con Nueva York, o sea, cualquier cantidad de lugares, ¿verdad? Incluso Costa Rica con Punta Arenas, ¿verdad? Sería muy sensible al aumento de los niveles de mar, producto del derretimiento de los casquetes polares, ¿verdad? Y, y también el derretimiento masivo de los glaciares en los países. Y el calentamiento global aumenta la temperatura, ¿verdad? Que vemos esa gráfica que está en la parte de arriba por el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿verdad? Que va hacia arriba en picada. Es el incremento de la temperatura del planeta y los niveles del mar juntos, ¿verdad? Como el océano se está calentando. ¿Qué pasa si el océano se calienta? Huracanes, definitivamente. ¿Qué pasa? También tornados, pero principalmente huracanes. Porque se ocupa tener un sistema a baja presión con altas temperaturas circulantes para que sea el caldo del cultivo para hacer los mejores huracanes, como sucedió con el huracán Katrina en el 2005, ¿verdad? Que clase 5 que terminó asolando Estados Unidos y que van a seguir apareciendo, ¿verdad? Muy posiblemente, ¿verdad? Por la influencia del cambio climático en la Tierra. Bueno, el derretimiento de los glaciares en el mundo, era algo vertiginoso. Ahí tenemos algunas fotos, ¿verdad? De cómo esos glaciares se han ido destruyendo. Hay pedazos de glaciares que son del tamaño de ciudades enteras, ¿verdad? Que se desprenden y se parten. Es como no sé, son como heridas para el planeta. Es una imagen espantosa tener que ver cómo se van destruyendo los glaciares en el mundo. Entonces, la mayoría de los glaciares polares estudiados están disminuyendo. El hielo ártico se ha reducido en cerca de un 40% en el verano y en otoño en las últimas décadas. Es algo real que se puede ver. Aquí tenemos una gráfica en el caso de los Alpes, de las pocas partes altas que tiene Europa, ¿verdad? Se ha perdido el 50% de todos los glaciares. Yo no sé si usted vio Heidi y usted vio todo ese montón de morrenas. Morrenas son los lagos glaciares que aparecían incluso en esa fábula, porque recuerde que está inspirada en Suiza, en los Alpes suizos. Pues ya eso ya no existe, ¿verdad? Todo eso ya ha sucedido en los últimos años. Vea, para el 2003 ya no habían glaciares, era el Himalaya que se ocupa del agua del Himalaya, porque con el agua del Himalaya se nutre el ríos como el Ganges, que es un río vital para que exista vida en la India y para que se tenga agua, para que poder sobrevivir. India sería uno de los países con más problemas de agua de acceso al agua potable en el mundo, ¿verdad? Y con esos derretimientos de los glaciares en los últimos 30 años, India se está metiendo en un problema impresionante, ¿verdad? No sabemos qué va a suceder, ¿verdad? Con el caso de India, cada día está peor, la crisis por el agua potable es impresionante. Vea el caso de Perú, ¿verdad? Los glaciares de Perú,
derretidos. Miren la imagen del 82 al 87, se desapareció, del 97 del 2005, vea, se desapareció. Aquí ya no estaríamos en los Alpes, estaríamos en los Andes peruanos, ¿verdad? Que son de las zonas más altas del planeta, de cómo los glaciares han desaparecido. Todo esto es por una variante de un 1% en la temperatura promedio global, ¿verdad? Como eh, lo que ha causado. Bueno, estamos observando lo que sucede. Para que alguien diga que esto no pasa, que es mentira, que es varas, pues no, lo estamos viendo en los periódicos todo el tiempo. Tsunamis insólitos que nunca antes existieron, ¿verdad? Y de pronto aparecen. ¿Tiene que ver algo con el aumento? Pues puede que sí. Aumento como nunca en los huracanes. Cuando sabemos que el aumento de las temperaturas del agua promedio, eso va a generar con más huracanes. ¿Verdad? Cambios en el climas, los sistemas de alta presión pueden variar y eso hace que se mueva la cantidad, fuerza y el lugar donde se producen los tornados, por ejemplo, como en el caso de Estados Unidos. ¿Verdad? Las inundaciones, ¿verdad? Que las estamos viendo, ¿verdad? Cómo se destruyen cada vez que vienen monzones en Asia, ¿verdad? Cómo se destruyen lugares. Pero excepcionalmente más de lo normal, que eso es lo que se puede observar. Cómo las especies han bajado en cantidades. Antes el atún era lo más común, ahora conseguir atún es algo increíble. Era el caso de las sardinas, el caso de un montón de especies. Era cómo encontramos ballenas encalladas en lugares donde nunca debieron estar, porque no saben ni dónde están, o sea, perdieron completamente el camino y no saben a qué lugar tienen que ir, ¿verdad? Porque las corrientes marinas se detuvieron. La muerte del plancton, ¿verdad? Que hace que se comienzan a caer desde la base todas las especies marinas como en cadena. El impacto de la agricultura lo podemos ver porque existen lugares donde antes siempre habían cosechas y el clima al moverse, pues de pronto se convierte en un lugar completamente seco que ya no se puede sembrar nada, ¿verdad? Y cómo ha comenzado a acelerarse la expansión de los grandes desiertos del mundo y que se sabe que está relacionado con el cambio climático. Esto es real, eso lo estamos viendo. Hay pérdida de cosechas, hay hambre, hay sequía, ¿verdad? Hay incendios que se hacen de forma natural, hay enfermedades que nacen de eso, ¿verdad? Y plagas, ¿verdad? Que aparecen por el cambio climático, especies, langostas, como sucedió creo que el año pasado, que se suponía que no deberían estar ahí porque todavía no tocaba la fecha para eso, y de pronto aparecen migrando de país en país, producto del calentamiento global y del cambio del climático. Desgraciadamente, por el momento, los países ricos, parece que ellos estornudan y definitivamente a los países pobres les da diarrea, ¿verdad? Ellos son los que contaminan y los países pobres son de los que más sufren, ¿verdad? Por todos los efectos del cambio climático. Impactos en los bosques cercanos, destrucción por sequías, aumento de enfermedades y plagas. Vean los incendios en California, vean los incendios en Amazonas, aunque también hay mano negra en esos incendios, sobre todo en el Amazonas, con un presidente que es totalmente en contra de las políticas ambientales, como es el presidente de Brasil, Bolsonaro, un irresponsable, grandísimo, de los peores del mundo, un enemigo prácticamente del planeta, podemos decir que es el presidente de Brasil, que no hizo nada, ¿verdad? Lo que se tenía que hacer por defender el Amazonas. Y que incluso hay lugares que hasta el día de hoy ni siquiera se ha detenido el incendio. O sea, imagínense la clase de holocausto en el que estamos viendo, pandemia, calentamiento global. Podemos arreglar todo eso, suena bastante tétrico, pero sí se puede arreglar, ese es mi punto, sí se puede arreglar. Aumento de los, bueno, eso ya vimos, los impactos en la salud. Una enfermedad como el dengue está completamente, el chikungunya, Zika, está completamente relacionado a los cambios de clima. Así, totalmente relacionado. Y ni qué decir la malaria, ¿verdad? Todas estas enfermedades transmitidas por insectos están relacionados por los cambios climáticos y potenciados por los cambios climatológicos y por el aumento de la temperatura global. Los insectos, estos tipos de insectos no se llevan bien con el frío. Y si hay más periodos de calor, más insectos de estos tipos van a tener y más enfermedades va a haber. Hay estudios que relacionan el impacto de la chikungunya, del Zika, de la malaria y del dengue, ¿verdad? Con el cambio climático. Hay bastantes estudios bastante serios. Impacto en el recurso hídrico porque se mueve en algunos lugares donde siempre llovía, deja de llover y en otros lugares comienza a no llover, ¿verdad? Bueno, lo dije al revés, ¿verdad? Pero la disponibilidad del agua potable y la generación hidroeléctrica, así como la calidad del agua potable, se ven mermadas
También la producción de energía hidroeléctrica, porque si las lluvias cambian, varían, o si estamos esperando un periodo de lluvias y no llueve, como ha sucedido en Costa Rica, ¿verdad? Que hay tiempos, de hecho la mayoría de tiempos ha estado dejando, ha dejado de pasar de llover en mayo como debería ser y empezar a llover hasta en julio, cosas así insólitas, hace poco sucedió, ¿verdad? Y que eso no es normal para producir energía, para un país que depende de la energía hidroeléctrica como Costa Rica, que por cierto es energía limpia y me parece excelente. Costa Rica debe seguir ese camino, ¿verdad? Aunque yo sé que hay políticos en Costa Rica deseando comenzar a quemar búnker, ¿verdad? Para producir energía, y utilizar su poder político para obligar al ICE a dejar de generar energía limpia y comenzar a meter energías sucias con el pretexto que es más barato. En realidad eso es un pretexto, ¿verdad? Y incluso una mentira que ya está corroborada. Y hay que tener mucho cuidado con esos políticos, hay que escucharlos bien, hay que tomar las cosas con pinzas, cada una de las palabras que dicen. El impacto en la biodiversidad, o sea, en la cantidad de especies muertas a la velocidad que va la Tierra hoy, ¿verdad? Algunos de los ecosistemas naturales más diversos y excepcionales podrían llegar a perder hasta un 70% de sus hábitats que albergan ricas faunas y floras. Y hoy la velocidad, ¿verdad? En que cambia es 10 veces aún mayor. La tasa de cambio es demasiado rápido para los organismos para que se puedan adaptar, ¿verdad? A esos cambios tan bruscos que suceden por culpa del calentamiento global. Entonces estamos viviendo una especie de periodo de extinción masiva. De hecho, hay científicos que dicen eso, como Neil Tyson, que por cierto en el documental Cosmos lo dice, que nos estamos acercando a un periodo de extinción masiva y es de forma antropogénica, es decir, que el ser humano lo está produciendo. Es increíble que a estos años 2021, 2020, 2022 existan personas que ante toda la evidencia se organicen para decir que la Tierra es plana, que no existe ningún cambio climático, aunque estén todas las cosas viéndose a simple vista, más todas las pruebas científicas, que, y otras cosas más, como por ejemplo las mentiras que se hablan sobre las vacunas. Era impresionante, por eso arranqué diciendo que habían tres pandemias, la de salud, la económica y la de la estupidez, era humana, era como nunca, y que no podemos meternos dentro de ese juego porque es sumamente peligroso. Estamos hablando de cómo la especie humana puede sobrevivir y cómo podríamos terminar, ¿verdad? Y que es una realidad que ya la estamos viendo y que es palpable. Pero entonces no podemos prestarnos para esos juegos de desinformación de ninguna manera. Bueno, ¿qué tienen que hacer los países? Bueno, a nivel político es importantísimo. Ya les hablé del Acuerdo de París, en el que Joe Biden se metió, en el que China también está comprometido, no muy como uno quisiera, debería meterse más, bastante más, ¿verdad? Pero también China está metido, ¿verdad? Para cumplir acuerdos del Pacto de París. Hay 195 países metidos ahí. Costa Rica está metido definitivamente dentro de ese acuerdo. Costa Rica tenía una meta que producto de la pandemia pues se va a tener que atrasar porque la meta era clara, era de que los buses prácticamente todos utilizaran hidrógeno para poderse mover, que es una energía limpia. Ya nosotros tenemos una matriz 100% de energía limpia, producto de la energía hidroeléctrica principalmente. Incluso en el gobierno de Luis Guillermo Solís durante 3 años consecutivos se utilizó energía 100% limpia, que es un hito a nivel mundial. Se hizo la segunda obra arquitectónica más grande de toda la región después del canal de Panamá, que es la represa del Reventazón. Todas son cosas que nos llenan de orgullo y que tenemos que tener clara y que van en la línea correcta, que es la defensa del ambiente y que corresponde a también la idea que tiene el mundo acerca de Costa Rica, que es un país de paz y un país que ama a los animales y que ama el ambiente, aunque nosotros sabemos de que aquí a lo interno pues hay un montón de políticos que más bien están viendo en qué momento hacen un crucitas, ¿verdad? Y lo patrocinan para ver qué se llevan, ¿verdad? Y engañar a la gente. También hay otro pacto muy importante que es el protocolo de Kioto, en el que ahí no están metidos todos los países de la Tierra, simplemente están metidos los países potencias mundiales y que sobre todo contaminan más. Están metidos, ¿verdad? Y es un poco más agresivo todavía que el protocolo de París, pidiendo metas claras de baja en la producción de dióxido de carbono que se tienen que cumplir periódicamente por fechas, ¿verdad? Entonces, incluso Estados Unidos se ha resistido a meterse al pacto de Kioto, ¿verdad? Porque tiene que cumplir esas metas sumamente estrictas, ¿verdad? A la hora de bajar la cantidad de dióxido de carbono. Y ahí está metido definitivamente
los países potencia. Europa está metido completamente, ¿verdad? Dentro de eso. ¿Qué dicen los científicos que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las soluciones? No lo que dice un influencer, no, no lo que dice un político patrocinado por petroleras, no. ¿Qué es lo que dicen los científicos? Los científicos dicen que hay que reducir el consumo energético de cualquier tipo de fuente, incluso las de fuentes limpias. Hay que reducir el consumo energético para bajar la huella del carbono a niveles lo más bajos que se puedan. Dos, construcciones que sean eficientes, no ese tipo de búnker que no tienen ventanas, eso se acabó. Todas las construcciones, edificios, tienen que utilizar la luz natural para poder utilizarla de forma eficiente y nos sirva, ya sea energía solar o sencillamente arquitectura. Si sabemos que el sol sale de este lado y se oculta de este lado, pues planear con la construcción para que la luz entre, ¿verdad? Todos los edificios nuevos tienen que ir con esos nuevos materiales, con esos nuevos protocolos de construcción, ¿verdad? Para poder utilizar la mayor cantidad de luz natural en todas las casas, en las casas de nosotros, pues poner tragaluces, para que encender la luz en el día, poner tragaluces, utilizar luces LED en toda la casa, dejarlas incandescentes y dejarlas fluorescentes de lado, ya eso ya murió, utilizar luces LED, ¿verdad? Y hacer ese tipo de construcciones eficientes lo más que se pueda. Utilizar televisores LED, utilizar refrigeradoras que no hagan escarcha, esas son las que consumen menos energía y no producen clorofluorocarbono. Todo eso, orientado a esto, en todo eso tenemos que estar completamente metidos, ¿verdad? En ese tipo de construcciones y eficientes. Abandonar los combustibles fósiles. ¿Usted cree que no hay tecnología hoy para abandonar los autos manejados por carbono? O sea, hay tecnología para no usar carros de gasolina y de diésel. ¿Por qué no se avanza si desde los años 50 está la tecnología para, por ejemplo, utilizar carros eléctricos? Hoy tenemos cómo poder sacar, romper un átomo, ¿verdad? De H2O, de agua, y poder sacar el hidrógeno y en esa división poder generar energía. Se puede hacer un montón de cosas. Tenemos el hidrógeno, tenemos muchas formas de abandonar los combustibles fósiles. Tenemos que abandonarlas y tenemos que apoyar todas las políticas que vayan en pos de comenzar a dejar de usar los combustibles fósiles e ir pensando ya en autos, ¿verdad? Que tengan una movilidad sustentable, sostenible, bueno, sustentable también está bien la palabra, ¿verdad? Y comenzar a utilizarlos y apoyarlos, empezar a soñar con tener un carro eléctrico, un carro híbrido, a tener ese sueño en la clase, yo quiero un RAV4, bueno, ya hice propaganda en la marca, no importa, o utilizar un carro X, ¿verdad? Y decir que yo lo quiero tener, yo quiero tener ese carro, ¿verdad? Tener presente eso, ¿verdad? Tener presente que lo que sea más sostenible con el ambiente tiene que ser la meta del país, la meta del planeta entero. Y la política agropecuaria sostenible, no simplemente producir por producir. O utilizar todos esos campos de cultivo para producir metanol, ¿verdad? Que al final, bueno, puede hacer que no sea exactamente la solución llenar todo de metanol y desperdiciar todas las cosas, ¿verdad? O malgastar todos los recursos, sobre todo los hídricos, para cosechar, ¿verdad? Sino que utilizar todas las tecnologías que se puedan, ¿verdad? Para poder aprovechar el suelo, para poder no producir tanto metano, que es lo que sucede con una producción agropecuaria insostenible. Hay arroz, que es bioarroz, véanlo en los estantes de los supermercados, acostúmbrense a comprar eso. Acostúmbrense también a comprar productos orgánicos, a observar, comenzar a analizar, ver todo eso, ¿verdad? Que tiene una huella de carbono baja, abandonar los combustibles fósiles que tienen una huella de carbono baja. Y un punto que está aquí es no prestar oído a los pseudocientíficos. No ponerles oído, más bien contradecirlos, ya que usted es, ya conoce toda la materia y la maneja a la perfección, ¿verdad? Y que es una persona sabia que ha escogido estudiar y prepararse para salir adelante, sacar a los demás, empezando por su familia, de la desinformación. Bueno, como les dije, este tema es sumamente importante, es importante, no tanto difícil, porque en medio está la supervivencia de la especie. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. No me quería ir, pero me tengo que ir. Así que nos vemos y mucha suerte en el segundo examen del bimestre. Así que chao, hasta la próxima. Nos vemos en la próxima mediación pedagógica. Hasta la victoria siempre. Hasta luego.